Muchas gracias, Gastón. Precisamente la vida de miles de residentes de Colorado cambió en el mes de septiembre de 2013. Esta semana inician los eventos de aniversario por lo ocurrido en memoria de las víctimas y de quienes hoy aún continúan tratando de recuperarse. Karen Vega nos cuenta más. Tras un total de 22 pulgadas de agua durante una semana, las inundaciones de septiembre del año pasado arrasaron con el poblado de Lyons. Tras cumplirse el primer aniversario de este siniestro, el alcalde de la ciudad habló en exclusiva con Noticias Colorado sobre la recuperación de los poco menos de 2,000 residentes a quienes las lluvias cambiaron el curso de sus vidas. Tenemos 64 acciones en los cuales estamos trabajando ahora. Creo que vamos a durar quizás 2 años más. Para este poblado, que se mantiene con un presupuesto de $1 millón al año, 50 millones de dólares en daños es algo impensable de recaudar. Las fuertes corrientes del agua destruyeron el sistema de monitoreo de los niveles de agua en los ríos. Autoridades de Lyons se vieron obligados a reemplazar dicho sistema cuanto antes para prevenir fatalidades. Si el agua sube a cierto nivel, el nuevo sistema nos manda una alerta vía texto, mensaje de voz y correo electrónico que los niveles de agua están subiendo. 39 de los 80 acres de la ciudad fueron destruidos totalmente, incluyendo parques, carreteras, negocios y el sistema de drenaje. Hemos recibido 87 subsidios o subvenciones de varios grupos gubernamentales y estamos trabajando en ellos ahora. Hemos recuperado la mayor parte de uno de los parques que tenemos, y tenemos 3 parques que son muy importantes para el pueblo de Lyons. Hogares en una parte del poblado se vieron obligados a evacuar permanentemente, ya que quedaron completamente destruidos. Perdimos 20% de las casas en el pueblo. Hemos recuperado casi la mitad de ellos, pero teníamos una falta de casas antes de la inundación. Entonces es uno de los asuntos más importantes para el pueblo. Las inundaciones del pasado septiembre afectaron un total de 1,900 acres cuadrados a lo largo de 18 condados en Colorado. Karen Vega, Noticias Colorado. Ahora regreso a los estudios. Muchas gracias, Karen, por tu reporte.